Marga Marga al día, toda la información diaria de la provincia, el país y el mundo en radioaldea.cl. Buenas tardes, estamos con el senador Lagos Weber. Explíquenos un poco esta reunión que hay hoy día en Villa Alemana para explicar la reforma tributaria. Sí, es una reunión de las que hemos tenido varias de nuestra región de Valparaíso y también en el resto de Chile, pero básicamente acá para explicar el contenido de la reforma, del proyecto de ley de reforma tributaria de la presidenta Bachelet, el contexto en el cual tiene lugar esta reforma, el tema de la desigualdad que hay en Chile, la desigualdad de distribución del ingreso o de la riqueza en este país y cómo la reforma tributaria persigue por una parte recaudar más recursos para financiar bienes públicos como la educación y la salud, pero al mismo tiempo que recaudar más plata, aumentar la recaudación y hacerlo de manera equitativa. Porque hay un segmento chileno, no porque sean malas personas, porque la ley se los permite, que son los que les va mejor en Chile, al 10% que les va mejor en Chile, que no están contribuyendo proporcionalmente a lo que les correspondería en pago de impuestos. No porque eludan, no porque no paguen, porque sean malas personas, porque la ley lo permite, y entonces lo que hace este proyecto de ley es cambiar esa posibilidad de que ellos no paguen los impuestos que les corresponden. ¿Qué respecto de los temores que ha infundido sectores de políticos respecto al ataque a la clase media con la reforma? La derecha chilena, que es la que va a tener que absorber buena parte de la reforma tributaria, porque lo va a hacer el 10% más alto de ingresos, y ellos generalmente votan por la derecha, siempre han argumentado que los costos de la reforma tributaria los pagan la clase media, la pequeña y mediana empresa. Pero ese es un discurso que lo vienen haciendo desde el año 90, desde que hicimos la primera reforma tributaria en democracia en Chile. Y decirles que eso no es cierto. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué afán podría tener la presidenta Michelle Bachelet, que hizo campaña con la reforma tributaria? Debe hacer un proyecto de reforma tributaria que fuera perjudicial para las clases medias o para la pequeña y mediana empresa. Otra cosa es que el proyecto pueda ser mejorado. Yo como presidente de la Comisión de Hacienda hemos sostenido alrededor de 60 audiencias, vamos a tener unas 50 más. ¿Para qué? Para escuchar lo que nos están diciendo gente que legítimamente tiene dudas del proyecto y tratar de mejorarlo. Pero lo que va a ser una realidad es que ahora una reforma tributaria que va a recaudar 8.200 millones de dólares y lo va a hacer de manera más equitativa que lo que se hace hoy. ¿Cómo viene la agenda de la reforma en los plazos? En los plazos tenemos que terminar la audiencia, vamos a votarla en general en la Comisión de Hacienda del Senado. Cuando digo en general es la idea de aprobar la idea de tener una reforma tributaria, va a haber un plazo para hacer las modificaciones que señalaba recién, que van a haber, no me cabe ninguna duda, para dejarlo mejor el proyecto, porque sin duda que hay temas que podrían estar afectando a algunos sectores, eso se puede mejorar y esa es la gracia del diálogo. Y después lo vamos a aprobar en el Senado, yo calculo el 18 de agosto más o menos estará aprobado en el Senado este proyecto de ley y va a ser materia de ley ya definitivamente, espero, a principios de septiembre. Muy bien, muchas gracias. Esta tarde estamos con el diputado Marcelo Chilin. Explíquenos un poco el motivo de esta reunión hoy día en Villa Alemana. Esta es una invitación de organizaciones sociales de Villa Alemana, fundamentalmente al senador Ricardo Lagos Weber y a mí para explicar la reforma tributaria que se está debatiendo en el Congreso, su sentido, su objetivo y desde luego su significado para los impuestos. Así es que espero que sea una reunión lo más didáctica posible, que le permita a las personas que nos acompañan después reproducir el diálogo que tengamos. Muy bien, ¿cuáles han sido las principales dificultades a las que se han enfrentado en este terreno? Acá en la zona por lo menos. Mire, yo he tenido varias experiencias de conversación con cámaras de comercio particularmente, con la de Quilpué en 2 ocasiones, también estaban presentes industriales y comerciantes de Villa Alemana, transportistas de Limache, y yo creo que los niveles de comprensión han sido bien significativos al punto de que les ha quedado claro que la mayor parte de ellos no va a ser afectado para nada, al contrario se van a ver beneficiados con la reforma tributaria. Porque esto está muy concentrado, al igual que la economía chilena, en los altos ingresos. Correcto. En impuestos internos hay registradas 850.000 empresas, pero las grandes empresas, que son prácticamente las dueñas del 90% del FUT, del Fondo de Utilidades Tributables, que alcanza la suma de 260.000 millones de dólares, son solo 12.000 empresas, o sea el 1,4%, y esas son las afectadas. Pero tienen tal capacidad comunicacional que le hacen creer a todos que van a ser afectados. Correcto.
¿Cómo está respecto a eso mismo, a la ofensiva comunicacional del duopolio versus a lo que se puede hacer en otros medios? ¿Cómo ha visto usted ese desequilibrio? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que ser un poquito más astuto en esta materia y repartir la torta de la publicidad gubernamental, poniéndole énfasis precisamente en los medios locales, regionales, los más pequeños, y los online, las radios, que tienen una audición bastante importante en sus comunidades. Y yo creo que esa inversión publicitaria es mucho más relevante que poner en el Mercurio o La Tercera, que la verdad que ya cada vez los lee menos gente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, diputado, muy amable, gracias. Suya acá, yo creo que como presidente de la Comisión de Hacienda está haciendo algo que las distintas comisiones, las presidencias de las distintas comisiones debieran hacer, y que es dar a conocer en terreno, in situ, cada uno de los cambios que se van ejecutando, cada uno de los acuerdos que se logran. El hecho de que usted está acá, para nosotros es un orgullo, senador. Qué lindo que esté en la compañía también de nuestro gobernador de la provincia de Margamarga y de nuestro diputado Marcelo Chile. Saludar a los concejales también, discúlpenme, pero principalmente al público que asiste. Yo creo que para nosotros es un tremendo orgullo tener acá, yo creo que por primera vez el presidente de una comisión de Hacienda del Senado, es por primera vez que lo tenemos acá, senador, y nosotros nos sentimos muy bien por ello. Es usted bienvenido y le deseo el máximo de los éxitos, porque su éxito es el éxito de Chile. Muchas gracias por su presencia y Dios me los bendiga a todos ustedes. ¿Cómo se distribuye el ingreso y la renta en Chile? Y eso tenemos nosotros un récord en la OCDE. Somos el país más desigual de todos los países de la OCDE, que es de institución que reúne países desarrollados o en vía de desarrollarse muy fuertemente, y tenemos la mayor distribución del ingreso. Ese cuadro hace dos cosas. En la parte superior te mide el índice de Gini, el coeficiente de Gini, esto es cuál es el grado de desigualdad que tenemos en Chile. Mientras más te acerques tú a uno, o sea, más te mueves hacia la izquierda, ya más desigual el país. Mientras más te acerques hacia la derecha, al concepto cero, quiere decir que hay menos desigualdades entre los ingresos. Y Chile está en la mitad, pero en la mitad, cuando el resto de los países ustedes pueden ver, todo en azul, son países que tienen mucho menos desigualdad. Drama, y esto es importante. Este dato es del igual de impuestos. Yo no sé si me puedo parar acá, no se nota mucho la diferencia, pero lo que quiere decir ese cuadro es que después de pagar los impuestos, eso ocurre en esos países. Antes de pagar impuestos, los países como los de la OCDE, los de la línea en la barrita verde, ese promedio está mucho más hacia la izquierda, porque antes de pagar impuestos, esos países también tienen desigualdad de ingreso. Hay gente que gana mucha plata con respecto a otros que ganan menos. Pero después del pago de impuestos se produce una corrección y se da esa distribución. En el caso chileno, después de pagar impuestos, la línea queda donde mismo prácticamente. Ese sistema que tenemos que tener en la cabeza de por qué esta reforma tributaria tiene un contenido que es de mejorar la equidad en Chile. Previo al pago de impuestos, la distribución de la renta en Chile es desigual. Sí, como en otros países desarrollados. Después del pago de impuestos, la distribución de ingresos en Chile sigue siendo profundamente desigual, y en países desarrollados esa desigualdad disminuye sustantivamente. Y aquí hay un cuadro siguiente, que esto ya es una percepción, una pregunta del Latinobarómetro, le pregunta a los ciudadanos de todos esos países que están en América Latina, ¿cuánto creen ustedes que distribución de la riqueza? Y la verdad que nosotros somos el último país que preguntamos nosotros mismos. Entre nosotros nos preguntan y tenemos la percepción además, no solamente con datos, pero la percepción de que la distribución es muy profundamente injusta. Vamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la reforma tributaria? Primero, en el castellano, es aumentar la carga tributaria para financiar con ingresos permanentes los gastos permanentes. Y vamos a abordarlo: la reforma educacional, los gastos de salud. Hay que financiar un nuevo hospital en Villa Alemana, que realmente no va a ser concesionado, sino que va a ser financiado con recursos sectoriales. Eso hay que financiarlo. Eso es un bien público. Cuando decimos financiar bienes públicos, eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? La segunda objetivo que tiene la reforma es mejorar la distribución del ingreso, avanzando en la equidad, que fue el cuadro que le mostró delante. Lo tercero, y esto es algo que es muy cuestionado y que va a estar en parte del debate que viene ahora por delante, es el tema
tema de introducir nuevos y más eficientes mecanismos para el incentivo a la obra de inversión. Y cuarto, muy importante, implementar medidas que permitan disminuir la elusión y la evasión tributaria. Cuando decimos que la reforma tributaria persigue aumentar la carga para financiar ingresos permanentes, gastos permanentes, estamos pensando básicamente en la reforma educacional. De los 8.200 millones de dólares que pretende recaudar la reforma, la mitad o un poquito menos se va a destinar al tema educacional. ¿Ya? Más adelante con el detalle, pero darle la otra área mejor para dar una idea. Acá hay un compromiso claro que asumió la presidenta y lo ratificó en el 21 de mayo. Y dado como está la cosa en Chile y la política nacional, yo estoy prácticamente convencido de que los compromisos asumidos, de la forma que se asumieron, van a ser cumplidos. Y para eso se requiere, además de voluntad política, además de eficiencia a nivel de las instituciones gubernamentales, se requieren recursos. Y cuando hablamos de que en los 4 años del gobierno se van a construir 4.500 salas cunas y se van a habilitar 200 nuevas salas de jardines infantiles, cuando hablamos de terminar con el lucro que implica recursos a la hora de tener que asumir ciertos compromisos financieros, todo esto requiere recursos. Y lo que está estimado por el gobierno son alrededor de 4.500, 4.800 millones de dólares solamente para dar cuenta de la agenda en materia educacional. ¿Vale? Decía, por ejemplo, como ejemplo, en estos 4 años hay un plan de inversiones de salud, en infraestructura, sin precedentes, de 4.000 millones de dólares. Yo no sé si estas cifras dicen algo o no. Para que ubiquemos el presupuesto de Chile, esa que se discute todos los fines de año y se aprueba, no se aprueba, pero siempre se aprueba, esos son 60.000 millones. Todo lo que gasta el Estado de Chile son 60.000 millones. ¿Ah? De dólares. No, de dólares. No, obviamente, de dólares. Pero entonces, decir que se van a destinar solamente 4.000 en infraestructura de salud es un componente muy grande. Dato, de los 60.000 millones que se aprobaron el año pasado para este año, si no me equivoco, alrededor de 10.000 o 12.000 son solamente en educación. ¿Ya? Y suman a eso las pensiones que hay que pagar. O sea, quiero decirles que acá hay un esfuerzo muy significativo a la hora de estirar el recurso fiscal para obras de infraestructura. ¿Ah? De aquí estamos hablando de la promesa de los 20 hospitales construidos, o sea, con cinta cortada, 20 hospitales que estén en proceso de construcción y 20 de licitación, están los SAMU de alta resolución, 100 nuevos centros de salud familiar, etc. La creación del Fondo Nacional de Medicamentos, todo esto para dar un ejemplo que no solamente educación lo que vamos a financiar, también se va a financiar buena parte de la propuesta en materia de salud, la cual además tiene plazos concretos. ¿Ya? Por ejemplo, en el último punto ahí, no es menor, porque aquí se habla de tener hospitales, pero algo muy en Chile que tenemos hospitales flamantemente nuevos y no hay especialistas adentro. ¿Ya? Y eso entonces hay que hacerse cargo del tema de los especialistas y de los funcionarios de la salud. Porque lo que ocurre, y me voy de la presentación, pero a medida que tú creces como país, se demanda más, los chilenos vivimos más años, hay más demanda, cuando tú superas el tema de la pobreza, viene el tema de otro acceso, cuando cubro 39 patologías en el agua y como era originalmente, ya estoy alrededor de 80 patologías, en consecuencia requiero especialistas, requiero técnicos de salud, y eso requiere al final del día plata, no hay de otra. ¿Ya? Y para eso es tremendo esfuerzo que se está haciendo. Esto es como aburrido. Esta siempre es como aburrido el ahorro público. Chile tiene que financiar su presupuesto, esos 60.000 millones de dólares. Y para hacerlo, esos 60.000 millones los obtiene básicamente de los impuestos, ¿ya? Que vienen del crecimiento económico. Si el país crece, hay más actividad económica, se compra más zapatillas, más zapatos, se compra más vino, más leche, más chela, más parrillada. Salvo Santiago, porque el intendente no deja hacer parrillada cuando juega Chile, ¿ya? No sé, no te regalos, pero es verdad, pero bueno. Lo que les quiero decir es que la actividad económica genera mayor tributación, pero a veces los países también tienen que financiarse con deuda. Pero los países que se endeudan demasiado son riesgosos. Cualquiera de ustedes, yo por lo menos tengo 2 créditos, uno de consumo y uno hipotecario. Cuando tú tienes mucho crédito de consumo, en las casas comerciales ya te rentan menos, ¿ya? O te rentan mayor interés. El tema de las cuentas públicas, este gobierno, junto con financiar la educación, con financiar la salud, y financiar los bienes públicos, tiene que también tener claro de que no vamos a seguir con un déficit permanente porque tenemos un déficit estructural que se arrastra hace muchos años, ¿ya? En parte para ser justo, pero no 100% echar la culpa al gobierno anterior. Y este gobierno dijo, voy a hacer un esfuerzo para que cuando yo crezca todos los años, la plata que recaudo, no toda la voy a gastar en bienes públicos. Un poquito va a
importante hacerlo? Porque cuando un país no tiene deudas, le prestan más barato. Y si a un país le prestan más barato, las tasas de interés que pagan al final no solamente las empresas, los consumidores, en menor medida, claro, porque los intermediarios se llama buena parte de ese otro tema, ¿ya? Se genera un beneficio y un valor importante para la economía nacional. Como decía, hay un esfuerzo con mayor recaudación, estamos hablando de 8 puntos del PIB. La reforma más grande que ha habido en Chile desde que recuperamos la democracia fue en el año 91 durante el gobierno del presidente Elwin y el ministro Fox de Hacienda. En esa oportunidad, esto no es chiste, es verdad, el impuesto a las empresas era de un 10% y aumentó a 15%. Desde el punto de vista de porcentaje, es un salto cualitativo, pasar de 10 a 15%. Sin embargo, en términos del PIB, era menor de lo que se quiere hacer ahora. En términos, lo que se quiere recaudar, los 8.000 millones, en proporción a la economía chilena, es un esfuerzo significativo y eso requiere, en consecuencia, tener los instrumentos adecuados para que haga dos cosas. Y me adelanto materia. Uno, es poder recaudarlo realmente, porque vamos a tener compromiso asumido con cargo a esa plata. Y lo segundo, es hacerlo de manera tal de que no genere desincentivos a la inversión en el mediano y largo plazo. Porque como dijimos recién, si hay menos inversión, si hay menos crecimiento económico, menos actividad económica, el Estado recauda menos. Y si yo recaudo menos, voy a tener menos plata para poder financiar los bienes públicos. Un tema importante, de estos 3 puntos de la economía que se quiere recaudar, hay un porcentaje mayor, por supuesto, que viene de la estructura tributaria, que vamos a ver ahora, pero uno no menor, un 0,52% por las medidas que persiguen reducir la evasión y la ilusión tributaria. Estamos hablando de alrededor de 1.500, 1.800 millones de dólares. ¿Vale? Esta reforma, por supuesto, se hace con gradualidad, no se hace de la noche a la mañana. Ustedes habrán escuchado que alguien dijo, ¿y para qué tanto escándalo si la reforma va a estar finalmente aprobada en régimen, funcionando todas sus piezas a partir del 2018? Yo le diría más, esto es la reforma que ha sido más anunciada en la historia de Chile. No solamente fue parte de la campaña, entre paréntesis, son pocos los países que un candidato presidente gana una campaña presidencial diciendo que va a subir los impuestos, cierre paréntesis. ¿Ah? Lo cual solamente demuestra que la percepción ciudadana del tema de la desigualdad es muy fuerte. Son pocos, reitero, los países que en una campaña presidencial un candidato gana diciendo que va a subir los impuestos. Por más que ponga el énfasis que va a subir los impuestos de aquellos que les va mejor. Porque sigue teniendo una preocupación y efecto en algunos, en otros sectores de la economía. Sin embargo, la percepción de justicia es tan tremenda en Chile que este tema no influyó. Y que se encuentra en consecuencia y que es consistente con el cuadro que les mostré de la percepción ciudadana de que nosotros tenemos una profunda desigualdad y que hay sectores hoy día que nos están contribuyendo como corresponde. ¿Ya? No digo que sea malo chileno, es que la ley les permite. Y para eso está pasando la ley nueva, para que no les permita hacer aquello. ¿Ya? Ya, me avanzo muy rápido. Ya vamos a las principales medidas. Sí, tampoco. Bueno, ahí. No te preocupes, si te tengo que explicar. Tranquilo, mi Robert Wagner. Robert Wagner, la finanza pública, sí, no. Paréntesis. Yo no sé si la Cámara de Diputados pone en la página web las sesiones de las sesiones pasadas de la Comisión de Hacienda, pero hay unas buenas intervenciones de don Marcelo Chillo. No lo voy a repetir, sí, porque la idea es que sigamos en unidad. ¿Ya? Una de las principales medidas, ciertamente el número 1 que tiene que ver con cambio del impuesto a la renta. Hay medidas para incentivar la inversión y el ahorro, con especial énfasis en las pequeñas empresas. Hay impuestos nuevos que van para el tema del cuidado del medio ambiente. Recaudatoriamente no son muy importantes, pero son señales que quiero señalar, así como otros impuestos correctivos que quiero abordar. Entonces vamos, principal impuesto a la renta. Primero, hay un aumento de tasa al impuesto de primera categoría o llamado impuesto a la empresa. Vamos a pasar a un sistema de base delegada y no sobre base de pagar impuestos sobre la base de utilidades retiradas, que es la vigente en Chile en el año 84, y hay un ajuste de la tasa máxima marginal del impuesto a las personas. Yendo al primer punto, que es el impuesto de primera categoría, lo que se hace es un esfuerzo de subir del 20% actual a un 25% de manera gradual a lo largo de estos 4 años. ¿Ya? El sistema va a operar exactamente como está operando hoy día, en el cual hay un sistema integrado, en el cual las empresas hacen un impuesto de primera categoría, pero no es sino un adelanto del pago de impuestos de los dueños de la empresa, ya sea si eres un accionista o si eres dueño y socio de la empresa,
porque después se termina pagando los impuestos al final del ejercicio con el impuesto global complementario, y lo que adelantó la empresa al fisco va a ser un crédito que tiene la persona natural que al final del día tiene que hacerse cargo del impuesto. Ese sistema no se va a variar, para eso lo explico de esta forma. Y ahí tenemos un cuadrito que dice que en el 2017 llegamos al 25%. Yo diría que el cambio más fundamental que tiene la reforma es al año. Eso vale 5.500, 6.000 millones de dólares. Ahí está casi toda la reforma tributaria en este concepto. En Chile, en el año 84, y también por buenas razones Pinochet, con buenas razones, porque este era un país que estaba en la nada, en el año 84 este era un país quebrado, estaba la crisis de la deuda externa en toda América Latina, aquí el desempleo oficial era del 18% al 15%, tú le sumabas el 20 impuestos y llegaba al 80-82% de desempleo, los niveles de pobreza eran rampantes, los bancos estaban quebrados, o sea, nadie estaba hablando de Pinochet, esto no había nada que hacer acá. Y lo que hizo Pinochet, o sus Chicago Boys dijeron, ¿saben qué más? Si hay un empresario que le sobraron 3 chauchas a fin de mes, a fin de año, en vez de cobrar el impuesto por esas 3 chauchas, si él la reinvierte en la misma empresa, yo le postergo el pago del impuesto. ¿Con qué objetivo? Generar actividad económica. Ese fue el criterio que había en el 84. Y se dijo, vamos a tener un sistema integrado, pero en consecuencia van a pagar las personas, pero si la persona es dueño de una empresa y esa empresa reinvirtió la plata, tiene un postergo el pago del impuesto. O sea, podemos discutir después si era bueno o malo hacerlo, lo que es que se hizo. Eso sigue rigiendo hasta hoy. Y con el pasar del tiempo, esto se fue desnaturalizando. Ya no era invertir en la propia empresa, tú podías invertir en otra empresa, con lo cual se postergaba el pago del impuesto. Esto fue pensado en un punto para las grandes empresas, pero también, y eso hay que decirlo, hay empresas pequeñas y sobre todo medianas que se utilizan la posibilidad de reinvertir sus utilidades como un capital de trabajo al final del día. ¿Por qué? Porque tú haces el 2 por 1. No solamente postergo el pago del impuesto hasta el día en que retiro la utilidad, sino que además tengo un capital de trabajo a costo cero. Porque si tuviera que pagar el impuesto, junto con pagar el impuesto, me saco plata del bolsillo, porque tenía utilidad, la puse en el fisco, puse 100 pesos, me quedé con 100 pesos menos. Y si quería invertir por 100 pesos, tengo que conseguirme 100 pesos. O lo saco de mi ahorro si que tengo, o me endeudo. Entonces, este sistema lo que persiguió fue generar actividad económica, fue generar inversión. El sistema tributario chileno del año 84, en el contexto de un país quebrado. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que plantea este sistema ahora? Que lo que se va a hacer ahora es que las empresas van a pagar no por las utilidades que retiran, sino que por todas las utilidades que tienen. Y este sistema opera en el 95% de los países del mundo y en el 100% de los países serios o sociedades más sofisticadas del mundo. Los países de la OCDE, que nosotros nos gusta comparar y que somos miembros, pagan por impuestos, por utilidades obtenidas, no por utilidad retirada. ¿Ya? Esto además, como dice el último punto ahí, esto le hace consistente con el principio de la tributaria similar al ingreso proveniente del trabajo. Cualquiera que tenga un control de un horario o que está boleteando, se puede comprar la acción de River si quiere, pero no la descontar de impuestos. ¿Ok? El empresario sí, el dueño del cartel. Vamos a la otra. Se establece, como dije, un número importante de incentivos a la inversión, ¿ya? Y a la liquidez de la empresa. Esto, y como esto es un tema de debate, y acá tengo dirigentes, a Iván, a Roberto, bueno, el otro acá, esto es un tema no menor que ha generado ruido. ¿Va a ser capaz la reforma, al pasar a cobrar impuestos en base a las utilidades que se obtienen y no las que se retiran, de compensar de alguna forma el efecto que genera su reinversión? Punto que no está aquí en la lámina, pero se lo puedo decir, la gran mayoría de las empresas en Chile no usan el FUT. El sistema que está hoy establecido. Son las grandes empresas y algunas empresas medianas y muy pocas de las pequeñas. En consecuencia, no está el impacto ahí. Sin embargo, hay que hacerse cargo de ese efecto. ¿Ya? Y el proyecto de ley establece incentivos a la hora de generarle un ahorro, una inversión o facilitarle la liquidez a las pequeñas y medianas empresas. ¿Ya? Tiene regímenes especiales, hay cambios de la edad que existe hoy día, es una representación instantánea para las micro y pequeñas empresas. En las empresas medianas este mecanismo va a existir, pero se va a ir disminuyendo a la medida que tú aumentes tu tamaño como empresa, eso es así. ¿Ya?
Y las grandes las van a tener por un año, bien la cota Iván, las grandes van a tener esta posibilidad. Si adquieren un bien de capital, ¿ya? Ese bien de capital lo van a poder, el 100% del valor, se les costó 2 millones de pesos, 10 millones de pesos, esos 2 millones lo pueden descontar inmediatamente del pago de impuestos durante un año de la entrada en vigencia de la ley. ¿Correcto? Ya que eso aplica a todas las empresas. ¿Ya? Además, en el tema de la inversión acelerada, se puede que el beneficio no solamente sea a favor de las empresas, sino también del titular de la empresa a las personas naturales, a nuestro sublugar complementario. Hay una cosa para el artículo 14 que hoy día existe, que se perfecciona, se aumenta y se mejora. Hoy día es un beneficio de contabilidad simplificada que se le da a las pequeñas empresas y hoy día que tienen un tope de venta, creo que hoy día es de 8.500 UF, o no sé, el 14T, 8.600, y se va a aumentar el techo hasta 25.000. O sea, se aumenta 3 veces la posibilidad de someterse a un régimen de contabilidad simplificada que facilita la operación de los negocios en el día a día de la empresa. Avanza un poquito más, quiero pasar a los impuestos para el cuidado del medio ambiente. Sigan, ahí están. ¿Ya? Aquí quiero ser justo, aquí no vamos a tener grandes recaudaciones de estos impuestos, pero son señales desde el punto de vista de qué tipo de estructura de producción queremos en Chile, ¿ya? De qué tipo de, si hay o no hay penalización, o hay o no hay beneficios para aquellos que se preocupan de tener un sistema de producción que contamine menos. De acá lo que hay es un impuesto a las emisiones de fuente fija y un impuesto a los vehículos livianos diésel que no sea para uso de comercio o de trabajo. Estamos hablando de vehículos particulares. ¿Ya? En el tema de las emisiones de impuestos a las emisiones de fuente fija, esto se va a aplicar gradualmente, ¿ya? Y va a grabar a las principales fuentes contaminantes. Y ahí yo me pierdo qué significa, como soy experto, pero que es una categoría relevante, con una potencia térmica superior a los 50 megavatios térmicos. Lo que estamos haciendo es dar una señal a aquellas empresas de que tienen que aplicar una tecnología que les puede salir más caro que lo que hacen hoy día, pero que va a ser más barato que lo que van a pagar por impuestos. ¿Ya? Y esto es algo que va a ser, esto ha sido reciente en los países desarrollados, y esto es un tema que a nosotros nos permite ir educándonos, y no lo digo en sentido ingenuo, sino que desde el punto de vista de nuestro sector empresarial. Buena parte de la economía chilena es lo que es por nuestro vínculo con el exterior. Entre lo que importamos y lo que exportamos es lo que comemos, para ser francos. De eso vive la economía chilena. El carro de la economía chilena es el comercio exterior. Y ocurre que en el mundo hay una discusión muy dura respecto a la forma en que los países producen. ¿Cuánto contaminan al producir? ¿O cuánto trabajo infantil o cuánta mano de obra mal pagada utilizan para producir tu cobre, tu vino, tu automóvil, tu textil? Y este tema es una forma de ir generando educación a la hora de tener que enfrentar esos desafíos futuros. No voy a recaudar más plata con esto, pero hay que generar señales importantes. La crítica que se ha hecho a este tema es que por qué solamente la fuente fija y no la fuente móvil. Buen punto, lo vamos a tener una discusión en particular en el Senado. Hay impuestos correctivos que también generan un debate de algunos bien apasionados. Acá se produce un aumento al tabaco, ¿ya? Se produce un aumento de impuestos a los alcoholes, pero además se produce algo novedoso, que se introduce un aumento en el impuesto de bebida alcohólica con alto contenido de azúcar. El concepto también es un poco el mismo. Hay que generar un incentivo y desincentivo dentro de lo que pueda hacer el sistema tributario a la hora de enfrentar las conductas. Esto que alguien dice, ¿por qué solamente el azúcar en las bebidas alcohólicas? ¿Qué pasa con el azúcar en otros productos? Esto es un tema que va a ser discutido también. Algunos sostienen que puede ser anticonstitucional, porque graba con azúcar a la bebida como la Coca-Cola, pero a los chocolates no los estoy grabando, cuando lo que quiero penalizar, o los helados, como me dice acá Yamukuch, que le gustan los helados. Lo que quiero decirle es que este tema... que cuando lo saquen... No, lo que quiero decir es que este tema es un tema entretenido de discusión. La comida chatarra, junto con regularla para que no se meta en los colegios y hacerla más difícil y no te puedes meter en la cajita feliz. ¿Tú deberías tener un impuesto a la comida chatarra? En circunstancias de que el sistema de salud público tiene que absorber tal vez costos en materia de salud como consecuencia de hábitos alimenticios que no son los mejores. Les doy un dato.
En la BBC, hace la semana pasada había un pequeño reportaje respecto de unos anteojos que van a poner a disposición del Servicio de Salud inglés, que es para aquellas personas que han sufrido diabetes muy profunda y que tienen, prácticamente son ciegos. De hecho, andan con perritos que lo guían, prácticamente ciegos. Y una empresa produjo, inventó unos visores que les permiten a ellos no ver como estamos viendo nosotros, pero tener imágenes infrarrojas tan fuertes que les permite a ellos distinguir si hay una mesa, si hay un obstáculo, si viene un auto, etc. El problema es que esto cuesta, quiero cada unidad como 18 millones de pesos, por decirle algo. Y la pregunta era si el sistema inglés lo absorbe o no lo absorbe. Y los ingleses hicieron los cálculos y dijeron que de todas maneras, de calcular el número de ciegos que lo vayan a usar, las personas prácticamente que lo van a usar, versus el costo en que incurra el Servicio de Salud inglés por atender a estas personas cuando tienen accidentes producto de COVID. Asociación rentabilidad. Consecuencia, el debate sobre el tema de los impuestos correctivos, yo sé que suena chistoso, esto como cuando se hablaba antes de los temas de feminismo, que el machismo todo lo tiraba para la chunga, ¿ya? Pero este tema va a ser un tema que nosotros nos van a tener que motivar como sociedad. ¿Ah? No solamente te arriesgo el impuesto al tabaco, ¿ya? Sino que te voy a tal vez encarecer el consumo de otros bienes que tú estás libre de hacerlo, pero que tienen externalidades que terminan afectando a la sociedad en su conjunto. Como es el tema medioambiental, el mismo criterio no se puede fumar en espacios públicos como este, porque hay fumadores pasivos. El criterio del tema del impuesto va a ser un debate, y por eso es, ojo, en todo caso, en el caso del impuesto a los tabacos y el impuesto a los alcoholes, ahí sí que hay un tema de recaudación importante, no nos engañemos. Pero en los otros temas no es tan significativo, porque hay una señal que quieren más política en el sentido más amplio.